evaluar pues esa conducta. Vamos a ver cómo se puede definir. Vamos a ver que, claro, se van a poder definir a través de lo que denominamos herramientas o el Behavioral Assessment hace referencia a todas esas técnicas que primero tienen que estar gobernadas por una pregunta, claro, algo que queremos observar, ¿no? Pero luego necesitamos unas técnicas que nos permiten observar, adquirir e interpretar eso que estamos viendo de alguna forma. Entonces, bueno, ya me ha presentado Pablo, coordino un laboratorio de un grupo de métodos en psicología afectiva y cognitiva de la facultad que sobre todo pues estamos interesados en el registro de señales y comprensión e interpretación de señales neurobiológicas, sobre todo que tiene que ver, pero también en comportamientos de psicobiología a nivel de conducta humana. Entonces, en el contenido de lo que vamos a intentar ver, no va a ser muy específica la sesión, pero ni tan animada como la de Javier, aunque alguna cosa vamos a intentar. Va a ser bastante metodológica, no quería hacerla tan aburrida, tampoco entrar en especificidades. Vamos a intentar ver una introducción un poquito de los conceptos subyacentes en la evaluación de la conducta o del comportamiento. Vamos a ver los fundamentos teóricos que subyacen, esenciales, y también ya las aproximaciones metodológicas. Veis que fijaros, ya aquí es llamativo, llamativo y tiene que ser así, que la teoría va de la mano de la metodología siempre. De hecho, si va al revés, vamos a ver luego lo que pasa. Vamos a ver sobre todo este proceso de validación. Cuando hablamos de validación, ¿qué significa validar en este contexto? Aquí meteremos sobre todo un concepto que en el campo de la psicología, Javier me ha hablado algo, pero es subyacente, que es lo que se denomina constructo. ¿Vale? Un constructo es algo interesante que precisamente va a responder al salto que hay de la teoría a lo que estamos evaluando. Que se va a albergar precisamente a través de este proceso de validación, que siempre va asociado al desarrollo de una herramienta. Luego vamos a entrar, evidentemente, si estamos trabajando con humanos, siempre en las consideraciones éticas, que nos van a permitir pues, salvaguardar la dignidad de las personas y todas las cuestiones no fundamentales de ética. Y vamos a ver un ejemplo que me ha parecido interesante, en el cual vamos a relacionar una medida de un constructo, que en este caso es la inteligencia, que ya conoceréis, el cociente intelectual o intelligence quotient, que se desarrolló a principios del siglo XX por Alfred Binet y Simon, los dos franceses que se han ido mejorando esta medida, y un efecto asociado a este indicador, a esta medida, que está resultando de interés y me ha parecido muy pertinente meterlo. ¿Vale? Vamos a verlo por qué. Vamos a ver sobre todo ya el futuro. Ahora con las nuevas tecnologías podéis imaginar que ya va a estar todo cambiando, que es lo que está pasando en la evaluación de la conducta, y una serie de conclusiones. Bueno, pues en cuanto a una definición amplia del proceso de evaluación o de la evaluación de la conducta, lo vamos a tomar siempre como un proceso comprensivo de evaluación, comprensión y modificación posiblemente de la conducta de los individuos dentro de un contexto. ¿Vale? Fijaros que nuestra intención va a ser en esa evaluación y la comprensión, un conocimiento más allá de lo que queremos evaluar, pero también con la posibilidad después de modificar. Aquí esto, fijaros, más en el contexto ya más de la psicología, sobre todo a través de las intervenciones. Cuando algo se conoce, tú ya puedes intentar modificarlo, sobre todo en las direcciones que te interesan. Entonces, claro, este proceso va a implicar tanto la recogida de información sobre la conducta, así como el entorno y los factores potenciales que van a influir. Y aquí es donde viene, sobre todo, nuestro objetivo, que va a ser identificar, sobre todo, esos procesos subyacentes que, de alguna forma, están provocando las causas de ese fenómeno. Y, de alguna forma, también vamos a querer desarrollar estrategias para poder mejorarlo, si es posible eso, ¿vale? Este es un marco general y muy amplio, claro. Si queremos bajar al suelo, aquí tenemos que ver ya que esto, de alguna forma, es toda la raíz, y luego aquí podemos, de alguna forma, albergar los distintos contextos. La psicología va a tener aplicaciones en la comprensión de las diferencias individuales, que es donde se desarrolló precisamente todo el concepto metodológico. Por eso es muy importante siempre en la parte de adelante nombrar dónde se desarrolló con los trabajos de Spearman, Binet, Thurston. Todas las personas que han sido fuertes se desarrollan un marco teórico muy importante, que es el estudio de las diferencias individuales en el ser humano. Luego también esto, si lo extrapolamos, es muy útil para, en la psicología, de alguna forma, el diagnóstico de enfermedades mentales o evaluación de la efectividad de un tratamiento, pero nos podemos ir a otro marco. En la educación lo tenemos muy presente. Cómo evaluamos a los estudiantes a través de los logros que tienen, desempeños en los contenidos. De alguna forma trata de ser también una evaluación objetiva, pero también podemos utilizarlo para identificar, de alguna forma, alteraciones en el aprendizaje o desarrollar planes educativos específicos. Si vamos a la práctica clínica, podemos entrar en el tema de personalidad o factores de riesgo de enfermedades o el trastorno, o sea, el progreso de los tratamientos. Si vamos a las organizaciones,
desempeño tanto de las personas que están en la empresa como necesidades de entrenamiento específicas o sistemas de gestión. Vemos que todo el marco al final, a través de esta evaluación y de las posibilidades que nos da, cómo el sistema actúa dentro del contexto y qué respuestas hay, tiene una aplicación muy contextual y una aplicación. Luego en la vida real también lo tenemos inmerso en la licencia del carnet de conducir o la comprensión de las zonas donde hay más criminalidad, pues hay muchos intereses particulares en todo ello. ¿Cómo podemos, de alguna forma, entrar con tantos dominios diferentes o contextos o tantas disciplinas con una herramienta o marco teórico? Precisamente el marco teórico va a ser el punto de partida de toda disciplina, porque es lo que mantiene en común las teorías. Y en el caso de la psicología, precisamente con más razón, porque si no, en el caso de la psicología, como las ciencias humanas, no podemos conocer y evaluar, medir lo que queremos, porque está dentro de nuestra cabeza y no es fácil de medir. Para eso necesitamos una metodología concreta. Precisamente en psicología hay unas teorías que subyacen, pues son las que basan precisamente las que fundan todo lo que es la conducta. Y algunas de las más importantes son esa de la teoría de rasgos, que esta precisamente enfatiza el impacto de las características de la personalidad que perduran, o sea, que son perdurables en el tiempo. Ellos dicen que nosotros vamos desarrollándonos, llega un momento en que nuestras dimensiones de lo que se entiende por personalidad ya están desarrolladas y a partir de ahí no tienen demasiado marco de ganancia a la hora de cambiar, de variar. Entonces, esto dice que estas características de personalidad, además, son las que están determinando nuestra conducta. Esto es lo que dice la teoría de rasgos, pero la teoría del aprendizaje social enfatiza ya otra cosa, es otro enfoque, en este caso se centra en el impacto de los factores ambientales y del aprendizaje observacional que hacemos a la hora de comportarnos sobre las conductas. Y, por otro lugar, tenemos la teoría cognitiva, que es ahora mismo todas las neurociencias albergan dentro de ella, que sobre todo enfatiza el impacto de los procesos mentales, pensamientos, juicios, a la hora de influenciar la conducta. Vemos diferentes marcos con diferentes posibilidades y ya las nuevas teorías que suelen hacer integran ya una combinación de varias. Puede haber una medida que se desarrolle dentro de una que la puedan combinar con otra porque le interesa considerar otro marco y es hacia dónde van ahora mismo las nuevas teorías. Bueno, por explicar brevemente alguna de ellas y con ejemplos prácticos ya para caer. En la teoría de rasgos, sobre todo decimos que hay un papel fundamental de estas características que tenemos cada uno ya en nuestro desarrollo y de alguna forma eso va a determinar nuestra conducta. Entonces, aquí asumimos que los individuos tenemos unos rasgos de la personalidad que van a estar determinándonos en otras situaciones, ¿no? Si cada uno tenemos uno, el contexto, pues una de estas medidas, que es de las más utilizadas de la personalidad, es lo que se denomina el modelo de los 5 factores, de los grandes factores, que también lo veréis como Ocean por sus dimensiones que se evalúan. Este modelo se ha obtenido tras muchas mediciones de muchos desarrollos anteriores que han dado lugar, parece, a un número de dimensiones a nombrar: la apertura a la experiencia, la conciencia, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo, que le intentan poner o determinar de alguna forma como dimensiones que están, parece ciertamente independientes entre ellas, porque a través de los análisis de validación se ha visto, se ha llegado a una estructura como esta. Y nosotros lo que solemos hacer con estos test, un psicólogo, que al final es donde radica, parece que la personalidad se mide así. Y lo que hacemos es poner un punto sobre un continuo que lo que va a hacer es evaluar si tú eres abierto o cerrado a la hora de adentrar en una experiencia, ¿vale? O dentro de estas posibilidades o de cada uno de ellos. Y además, fijaros que hay unos límites, suele marcar que si tú trasvasas un límite puedes tener un problema, ¿no? Más, sobre todo en la parte de menos. ¿Vale? Vemos un poco esta aplicación de la herramienta basada en la teoría de rasgos. Aquí están esos 5 rasgos grandes que se asumen, que son estables, pero van cambiando las personas. Una segunda teoría, el ejemplo, pues la teoría del aprendizaje social, enfatizaba que la influencia de los factores conservacionales sobre nuestro aprendizaje a partir de todo ello. Entonces, aquí la asunción de la que se subyace es que hay unos procesos de aprendizaje que van a estar, de alguna forma, subyaciendo en nuestra conducta, y aquí viene lo importante, y a lo que hacía referencia Javier también, a los efectos de los refuerzos, los efectos de la penalización o los efectos del modelado. El modelado es cuando tú ves a alguien y lo haces y quieres conseguir eso que ves. Entonces, este modelo, de alguna forma, hay uno de los marcos de trabajo son las herramientas de token, economías token, que suele dar a la gente, a los niños, sobre todo si trabaja con niños, y es un sistema de recompensas para asegurarse de alguna forma unas conductas deseadas. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo aquí, un niño, partiríamos de un punto en el cual un niño no tiene tokens, no tiene elementos para compartir.
Y entonces, si el niño se implica en conductas positivas, nosotros le podemos dar. ¿Vale? Pues si el niño se implica en conductas positivas, podríamos ya darle, y si hace algo mejor, nosotros podemos premiarle o podemos castigarle. Entonces, dependiendo de ese, si tú tienes de alguna forma esto condicionado, lo que vas dando a cada uno en cada momento, puedes ver la línea de cada uno a la hora de comportarse ante ese sistema de recompensas y pérdidas. ¿Vale? Esto de alguna forma lo que ve de alguna forma es cómo esa conducta va cambiando en función de estos refuerzos que va dando o penalizaciones dentro del diseño. Luego tendríamos una de las más utilizadas realmente del todo desde el año 2000, que fue la década de las neurociencias, que ya nació la teoría cognitiva anteriormente y sobre todo permite evaluar el impacto que tienen tanto procesos mentales, pensamientos, juicios, a través de diversas tareas. La neuroimagen, sobre todo la resonancia magnética funcional, ha ayudado muchísimo a determinar todas estas regiones que subyacen en distintos tipos de comportamientos cognitivos. Entonces, aquí esto se asume que los procesos mentales, tales como la atención, la memoria, la toma de decisiones, influencian o van a influir en la interpretación que hagamos de los eventos. Y esto es muy interesante, porque si aquí va a haber una asunción de estos procesos mentales que van a estar influyendo en la interpretación, claro, si hay pensamientos disfuncionales, pueden contribuir a conductas maladaptativas. Y eso a un estrés, un distrés, ¿no? Una forma mal allá del estrés. Por ejemplo, la triada cognitiva de Beck lo que va elaborando es los sentimientos, las condiciones y las acciones, viendo cómo en los individuos van de alguna forma impactando. Y esto lo que predice o sugiere es que los individuos con depresión tienden a tener pensamientos negativos sobre ellos y el mundo que les rodea. Entonces, aquí interviniendo también, sobre todo viendo estos marcos abstractos donde puedes tener una versión única del mundo, así como unas posibilidades de futuro, y lo que tú ves ahora mismo, puedes estar jugando a través de distintas acciones sobre ese marco común para hacer participar más a la gente, o ves que se está saliendo más de los marcos, ¿vale? De alguna forma puedes actuar sobre cada una de las dimensiones para intentar, veis, 3 enfoques diferentes con 3 herramientas que al final, si esta es más, de alguna forma no hacen tanto número, es más cualitativa. De forma será la tríada de Beck. Fijaros que hasta ahora lo que hemos hecho es ofrecer marco teórico de distintas teorías acogidas a la psicología. Nosotros estamos partiendo, que aquí lo entenderéis mejor, de la parte de leyes generales. Nosotros, mira, aquí está la lógica de hecho. Pero nosotros lo que queremos de alguna forma es llevarlo a ver cómo es la descripción del mundo y sobre todo a los cambios que hay con las acciones. Entonces nos vamos más a un marco experimental, ¿no? En el cual vamos a poder, a través del análisis y de hecho a través del marco experimental o de método científico, siempre es muy importante partir de las observaciones de un objetivo, de una pregunta. Porque si aquí perdemos el marco, de hecho, si esto lo pierdes en un momento ya, no tiene sentido lo que hagas después. De hecho, todo el marco va a estar determinado por tu interés. Cuanto más fino esté, mejor, más fácil va a ser de seguir, ¿no? Lo vamos a tener, claro, una vez que tenemos ya determinado nuestro objetivo, que estará acogido a un área de interés, vamos a tener, de alguna forma, que introducir ese diseño que queremos, ¿no? Tenemos elementos que queremos evaluar, hay grupos diferentes, hay condiciones, hay un contexto. Y de aquí vamos a pasar al campo de las hipótesis. Ya tenemos definido el objetivo, tenemos nuestro diseño también adecuado y vamos a marcar nuestras hipótesis que son de distinto tipo. ¿Hay algún efecto, hay alguna relación entre condiciones, entre grupos? De aquí vamos a pasar ya a evaluar. Una vez que tenemos claras las hipótesis, necesitamos evaluar y para ello adquirir datos, una muestra o cómo lo haremos, o hay grupos dependiendo de las condiciones, ¿vale? Pero esto siempre de la población de interés. No podemos coger una muestra que sea diferente a la que queremos evaluar. Aquí fijaros, dentro de todo el círculo puede haber distintas alternativas que nos metan más ruido si no diseñamos bien una condición, ¿vale? Entonces hay que, de alguna forma, desde el diseño ser fino, establecer muy bien el objetivo para ser fino a la hora de elaborar después el diseño más ajustado, sin editar distintos grupos. Y una vez que tienes ya los datos recogidos, pues ya esto ya es analizarlos, interpretarlos y volver, porque se adecua esto a lo que yo esperaba, las hipótesis, ¿vale? Esto puede ser cíclico y normalmente es el ciclo de experimentación más general. Claro, hemos entrado en experimentación, pero aquí estamos hablando de preguntas muy abstractas. Pero en psicología, lo que estamos intentando evaluar no lo vemos. Entonces, ¿cómo lo enmarcamos? Ahora damos el paso de la teoría a la práctica. Pues a través de lo que se denomina el constructo. ¿Vale? Que es una palabra, fijaros que nos la sacamos del sombrero, como muchas cosas en lo técnico que sirve para algo, y es un concepto estanco que lo que representa es un concepto teórico. O
Si queremos evaluar la inteligencia, pues el constructo de la inteligencia. Ahora no sé lo que hay dentro, una caja negra. Ahí es donde yo acomodo la teoría. ¿Qué dice la teoría acerca de este constructo? Vale, entonces, esto va a ser un concepto teórico que va a hacer alusión a una representación mental que va a ser utilizada para albergarla dentro del proceso de toma de behavioral assessment, de evaluación de la conducta. Porque nosotros vamos a querer siempre la conducta embeberla en algún comportamiento, ¿no? Entonces, fijaros que el constructo es algo abstracto y no es directamente observable. Es la herramienta que nos permite convertir algo abstracto en una medición, una posible medición. Y en este caso, claro, es algo no observable, pero que las observaciones sí que tienen lugar en el mundo real. Y aquí, esto es lo que nos permite organizar y comprender en la conducta compleja a la vez que tenemos una base apoyada en la teoría. ¿Vale? Esto es muy importante porque nosotros vamos a poder tener unos teóricos, o sea, unos constructos teóricos en los cuales nos vamos a basar en los modelos o en los marcos teóricos y esto puede que no sea a veces medible. ¿Vale? De hecho, si nosotros queremos medir la inteligencia, que es un concepto mega complejo, podemos de alguna forma basarnos en algún modelo teórico, porque si no, claro, ¿cómo podemos llegar a evaluar eso? Y esto es, por ejemplo, lo que hicieron Spearman en el desarrollo del modelo en el cual se basaron Binet y Simon, el factor de inteligencia general G, que dice que hay una dimensión que es la que evalúa la inteligencia, en contra de lo que establece Gardner, las teorías de las múltiples inteligencias, que dicen que hay 8 inteligencias cristalizadas, fluida, espacial, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí ya se está enfrentando lo que es un constructo teórico, pero ahora nosotros podemos operacionalizarlo. Si nosotros tenemos una buena representación de lo que es esa dimensión, ese concepto, y el contenido que tiene, podemos definir operaciones, el procedimiento para medirlas. O sea, ya estamos pasando de algo teórico a algo práctico. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia general puede ser muy difícil adentrarnos a medirla, pero si seleccionamos algunos componentes específicos, podemos intentar medirlos. Si sabemos que la inteligencia requiere memoria a corto plazo, velocidad de procesamiento, etc., etc., podemos incluir pequeños componentes que nos aproximen a esa medición. ¿Vale? Poco a poco irá. Entonces, precisamente, esta es la aproximación que suele utilizar la psicometría. Empieza poquito a poco a la hora de ver cómo los elementos, los ítems que están relacionados con algún constructo van cada vez más. Si añades ítems, puedes comprobar si esos ítems que añades explican más variabilidad del constructo, ¿vale? A través de las técnicas que permiten eso, es lo que suelen hacer. De hecho, cada vez ítems sueles ver que si estás acercándote al constructo de interés, de forma efectiva, vas explicando más variabilidad de eso que quieres medir. Eso te lo permiten los análisis. De hecho, en el tema de la inteligencia, una de las medidas que más se utilizan es cómo se operacionaliza a través del cociente intelectual, ¿vale? Aunque es una medida discutida, lo vamos a ver en el ejemplo. Vale, entonces, ya hemos visto todo el marco a través de los constructos que podemos evaluar y ahora, claro, si tenemos definido un constructo específico, podemos llamarlo bienestar, autocuidado, algo que tenga que ver que no podamos evaluar, pero que tenga que ver con la conducta del ser humano. Nosotros, si queremos registrar datos acerca de ese constructo, vamos a estar obligados a asegurarnos de que los elementos que van a medir estén relacionados directamente con la conducta que queremos. Eso no es fácil. Para eso siempre tenemos que acudir a la teoría. La teoría es la que nos va a aproximar a cuál es el contenido de los elementos que tienes que introducir. ¿En qué sentido? Estás recogiendo actitudes, pensamientos, ¿vale? La teoría es la que dice realmente cuando te coges una herramienta y aquí esto es fundamental. O sea, lo que son psicómetras es algo que, porque muchas veces se pierde y se tergiversa el sentido. Se piensa que una herramienta evalúa un constructo directamente y se piensa directamente ese argumento lógicamente ya automáticamente. Lo vamos a ver. Y tú dirías que una herramienta operacionaliza un constructo. Exacto. No debe, si no la operacionaliza, claro. O sea, porque puede ser ruido. ¿Tú cómo puedes evaluar que una regla, si no tienes establecido unos marcos estandarizados entre la separación de cada elemento, mide eso? Pues es lo mismo, la aproximación es físicamente, pero a través del constructo. Y las herramientas, que no nos va a dar tiempo, lo podemos hacer en otra clase, que es el análisis factorial, lo que te permite ver es eso, porque tú le introduces la matriz de datos, ítems y respuestas. Y a partir de ahí, estas técnicas, la potencia que tienen es que reducen la dimensionalidad para detectar cuáles son los patrones que explican los datos verdaderos. Yo necesito hacer una pregunta un poco extemporánea para poder seguir. ¿Hay alguna diferencia entre conducta y comportamiento? Muy buena, no.
Entonces, O sea, behavior, si tú lo traduces en inglés, vas a verlo como conducta y comportamiento. por eso tengo que Pero creo que en español igual hay alguna específica, diferencia. específica creo que, no sé si Javier más filosóficamente, No, vamos, no tengo ni idea tampoco de eso. yo creo que se puede traducir, yo lo traduzco como igual, conducta Vale, y pero comportamiento. es que tenía en inglés por James que usa behavior también. Y de hecho he visto que behavior también o sea, behavior assessment también es algo que ha aceptado y no. Vale. De hecho es que creo que conducta y comportamiento en inglés, los dos es behavior. Sí, por eso te digo. Hay una distinción. Estaba pensando la conducta, pero no. No, aquí no ha habido nada que chirríe. Vale, O sea, como en castellano siempre hay matices entre conducta, No, comportamiento. pero es buen sitio para dejarlo a nivel lógico. Debe decir, si hay alguna diferencia. En inglés no hay diferencia. O sea, dicho por James, por los principios de psicología, que no usa la diferencia. Pero yo creo que en castellano hay alguna diferencia. Pero entonces me quedo con la univocidad que dé en inglés. Vale. Okay. Yo creo que puedes utilizar los dos, pero uno y todo el rato lo mismo. Aquí, mira, en un texto de la UNIR te dice, se considera que la conducta es siempre consciente, pero el comportamiento puede ser también inconsciente. Sí, por eso es buena de que puede haber en castellano hay diferencia. Claro, pero la conducta no puede ser inconsciente o subconsciente, ¿eh? Mira, pues creo hay implícito un componente consciente. La conducta, al final, la terapia conductual, o sea, al final es adquirir hábitos y todo eso, por eso tiene algo de consciente. Pero son inconscientes también. La persona, el terapeuta no te dice. Ya, bueno, esto es más difícil. Perdón, pero está muy bien, ¿eh? Porque es que me está perdiendo un poco por esto. Para nada. Es que para ti, no. O sea, no hay diferencia, creo. Perdón. Yo creo que no. Miguel, dice algo. Sí, Miguel, por favor. Sí, el matiz que tiene conducta y comportamiento en español es parecido al que dice Davidson, la diferencia entre levantar mi brazo y que mi brazo se levante. Muy o sea, buena. Que mi brazo se levante es comportamiento y yo levantar mi brazo es conducta. O sea, que si yo hablo de pensamientos que son subconscientes, no puedo hablar de conducta. O sea, en el caso de ¿qué sería un comportamiento o un behavior inconsciente? Por ejemplo, tomar una decisión sí que sea la racional, o sea, irracional, algo emocional, algo automatizado. Claro, pero por eso el comportamiento es la parte observable, lo que yo hago. Eso iba a decir, tú vas por ahí, ¿no? Con la perspectiva de la primera persona y de la tercera persona, es donde pones la diferencia. Vale. No, está bien puesto, ¿eh? De todas formas. Pues algo a pensar. Perdón por el bloqueo mesiano. No, estamos en una sesión de trabajo, es para discutir estas cosas. Yo camina de pragmatismo. No, mientras no nos alarguemos, mira que es el tiempo. Okay. Vamos a entrar en la adquisición de datos. De hecho, esto es algo interesante, porque aquí desde el punto de vista de el comportamiento o la conducta que queremos evaluar, el tema es que podemos seguir a través de una serie de técnicas. Esto es importante porque la forma de recoger datos puede ser, por ejemplo, una de las más utilizadas hasta ahora suelen ser la evaluación psicométrica. O sea, los test estandarizados o las escalas que permiten evaluar estos constructos. Y, de alguna forma, esto va a estar regido por características psicométricas que son las que nos permiten pues, evaluar la precisión de las medidas en individuos en el tiempo, que es lo que se considera como la fiabilidad, o la validez. Y esto vamos a entrar un poquito más porque es otro problema que suele haber ahora, que es una vez este concepto, cuando alguien evalúa psicométricamente una herramienta, el hecho de que sea válida parece que justifica que tú puedes utilizarla en cualquier lado. O sea, que se tergiversa el concepto mucho también de validez. De hecho, algo no es válido. Lo que dice la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, es que el uso de la herramienta. Ahora vamos a entrar porque es importante. La validez es una cualidad psicométrica que hace referencia al grado en el cual una herramienta mide lo que supuestamente debe medir. Pero esto no es algo dicotómico todo o nada. Creo que alguna vez me contó una investigadora, Eva Almirón, ¿la conoces? Sí. Yo creo que ella ponía una metáfora que era como una... Esto. Ya me la has quitado. Perdón. No, para nada, es la siguiente. A ver, esto lo digo porque esto es ya la siguiente parte. Pero me interesa introducirnos estas dos componentes porque es la base normalmente de cuando tú quieres validar un instrumento psicométrico, estas dos cualidades deben de alguna forma, no son dos como tal, ahora vais a ver que la validez, hay varios tipos de evidencia acerca de la validez. Esta suele ser, como os digo, algo, cuando queréis medir algún constructo, es la forma más natural, porque toda la técnica que tiene intrínseca te permite operativizar ese constructo. Pero claro, puede haberse algún constructo que sea muy complejo o que no tengáis ninguna medida y puedes acudir a
a la observación de la conducta, técnicas más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Que aquí estás midiendo una escala. Aquí puedes registrar conductas de los sujetos a través del comportamiento que vas viendo de la observación, ¿no? Luego hay otras técnicas más interesantes dentro, si quieres entrar en cosas más subjetivas o cosas más íntimas de las personas, que son las entrevistas. Puede ser algo estructurado que nos permite recoger datos sobre pensamientos, sensaciones, sentimientos. Fijaros que es forma muy diferente la aplicación que puede tener cada una de las técnicas. O ya nos vamos hacia las técnicas más nuevas, que lo que miden es directamente las tareas, el desempeño. ¿Vale? Aquí es donde tienen más ya todas las medidas pues, científicas o que utilizan otros aparatajes que pueden evaluar pues, movimientos o habilidades cognitivas o motoras a través de la interacción, ¿vale? Estas son un conjunto de técnicas que se albergan dentro de la adquisición y vamos a centrarnos sobre todo en las primeras porque es donde entra en funcionamiento la psicometría. Y en la psicometría vamos a entrar en esas propiedades que como era la fiabilidad. Básicamente la fiabilidad es todo menos el error que estamos, ¿no? Es, de alguna forma, el complementario del error que tiene mi herramienta. Es fiable a la hora, es precisa, es estable en el tiempo. ¿Vale? Eso precisamente es lo que valía, lo que se evalúa. ¿Y esto de dónde se obtiene? Directamente las respuestas de los sujetos. Tú tienes unas respuestas ante una escala y tú vas viendo si eso es consistente entre ellas. ¿A partir de qué? Suele ser la variabilidad que hay entre los datos. Si los sujetos todos responden a lo mismo, no hay variabilidad. A ti te interesa, sobre todo cuando valides, que haya una muestra que sea variable, para que cubra todo el rango de posibilidades. Si eso no pasa, ya hay problemas, que eso es lo que la psicometría corrige. En el segundo caso, aquí tenemos todas las medidas de confiabilidad, que no es una, suele ser consistencia interna, por ejemplo, que es como las medidas dentro de las puntuaciones de una muestra se diferencian. Pero luego está, por ejemplo, la fiabilidad test-retest. Esto es cómo cambian las puntuaciones en los mismos sujetos en el tiempo. Eso te permite entrar en cómo es de preciso ese constructo y esa escala que está midiendo, ¿no? En el tiempo. Y luego tenemos estos tipos de validez. La primera, validez de contenido. Y esto lo que evalúa es el grado en que una herramienta refleja con precisión el constructo que quiere medir. Aquí es donde viene la unión de la teoría. La teoría es la que justifica cuál es el contenido que tiene que tener una herramienta y los expertos lo van a validar después. Este es el proceso que suele ser. El segundo tipo de validez, que es la excelente, es la validez de constructo. Y esto lo que está cuantificando es si las puntuaciones de la herramienta están relacionadas con otras puntuaciones de ese mismo constructo que se está evaluando. Y esto se obtiene directamente en las respuestas, de alguna forma, pero adecuándose al marco teórico. El marco teórico es el que justifica esa construcción. Y una vez que la operativizamos, lo medimos en sujetos y podemos comprobar si esos resultados se acercan o no a la teoría o se alejan. Eso ya nos da pistas para dejarlo o dar un paso más, cambiar algo. Y tenemos después la validez de criterio, que esto, frente al marco de este tipo de validez, lo que nos dice es si las puntuaciones de esta herramienta predicen puntuaciones de la vida real de otras medidas. Si tú sabes, por ejemplo, mi constructo es el autocuidado y yo sé que el autocuidado está muy relacionado con el bienestar. Entonces, yo si quiero validar una herramienta de autocuidado, lo que puedo utilizar es sabiendo que teóricamente y prácticamente, porque es evidenciado, hay una relación. Cuando quiero validar el autocuidado, cojo una herramienta de bienestar ya válida para comprobarlo. Y así verifico que los dos constructos están relacionados. Eso te ayuda a dar más evidencia sobre el uso de tu herramienta de autocuidado. Vale, he puesto un ejemplo, pero esto va de la mano. De hecho, cuantas más evidencias de validez desde una herramienta, mejor, va a ser más completa. Ok, este es el marco teórico que de alguna forma diríamos a los puntos de si tenemos una mala herramienta o tener una fiabilidad, bastante fiabilidad, ser preciso, pero no válido. No estamos donde queremos estar. Sí. El que menos claro me ha quedado es el de construct validity. Vale, si te ha quedado claro, es que es el importante. Esto lo tenemos que evaluar. La validez de constructo lo que te permite es verificar que ese constructo teórico que tú quieres evaluar está representado. Pero solemos utilizar siempre herramientas que ya son útiles para verificar que tu herramienta está convergiendo con esa otra. O sea, por un lado, la validez de constructo se denomina validez interna. Es decir, las puntuaciones de mi muestra representan el constructo y ese constructo mide realmente lo que quiere. Joaquín Toranzo ha levantado la mano. Por favor, Joaquín. Muchas gracias.
Entonces, para evaluar la validez del constructo, lo que hacemos no es corroborar que haya una correlación entre las variables que medimos y la Esa es variable la que vamos a convergente. evaluar, sino si hay una correlación entre la variable que efectivamente estamos evaluando con nuestra herramienta y otras variables que en otros trabajos teóricos o dentro de nuestro marco teórico también existan, pero que sean evaluadas independientemente. Exacto. Escucha, aquí estamos cometiendo dos tipos de validez. Cuando metemos una herramienta que ya la literatura ha determinado que mide ese constructo, esa herramienta va a servir para evaluar la convergencia. De hecho, esto se llama validez convergente. No he metido todas las valideces aquí. Hay otra que es discriminante. Pero la pregunta que me has dicho, la validez de constructo, ¿realmente cómo se evalúa? La técnica, y de hecho es muy útil, y otro día podemos hablar porque es muy interesante, se llama análisis factorial común o análisis factorial exploratorio. Es la familia de análisis. Y estas técnicas son técnicas de reducción, son como el principal componente análisis. Lo que te hacen es determinar, si metes muchos datos, te dicen cuál es la variable o el conjunto de variables que más variabilidad explican. Y eso lo definen como una componente principal. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Cargarse la variabilidad de aquellas variables que no explican tanto. Entonces, lo que hace este análisis, fijaros, es determinar los elementos que están realmente contribuyendo en la variabilidad a esa medida que estás midiendo. O sea, esta técnica de análisis factorial exploratorio no es una correlación. O sea, es una técnica, es un procedimiento que tenemos que preparar una sesión solo para ella. ¿Vale? Y se podría preparar porque es muy interesante en algo sencillo. Pero esta es la base, o sea, la validez de constructo es la base de querer validar una herramienta. Cuando la construyes desde cero, partiendo ítems, unos expertos te lo determinan y luego tienes que operativizarlos. ¿Cómo tú puedes asegurar que esa herramienta y esos ítems responden a un modelo teórico? A través de la validez de constructo y de un análisis factorial. De hecho, es la única técnica ahora mismo, no os digo más, porque no la hay. Antes había un método que se llamaba método multirasgo, multimétodo, que lo que hacía era esto, coger muchas medidas que ya sabes que correlacionan y decir, bueno, a partir de una correlación elevada entre ellas, sé que está midiendo esto. Pero la validez de constructo ahora mismo se toma como una validez interna de la herramienta. ¿Vale? De hecho, dicho esto, una validación completa de una herramienta suele tener no solo una muestra, sino dos. Una en la cual tú descubres las dimensiones subyacentes de esa herramienta y verificas que se aproximan a la teoría, y otra donde confirmas, validas en otra muestra independiente que esta estructura que has visto se confirma en la otra muestra. ¿Vale? Esto es lo que es un estudio general de validación y luego además tienes que meter medidas convergentes para dar más y más. Esto, si lo queréis, lo vemos en una sesión de trabajo y más en un constructo que pueda ser lógico, si hay algo. ¿He respondido de alguna forma a tu pregunta, Joaquín? ¿O te he liado más? No, dice que sí, dice que sí. Vale. Yo a ver Gracias. si te he liado más todavía. Las posibilidades que suele haber en herramientas. Es lo que os digo aquí, esto es un poco abstracto, pero creo que es útil. Cuando algo es fiable, evidentemente las puntuaciones van a ser precisas de lo que dan, pero no están en el foco de donde queremos puntuar o dar puntuaciones. Puede ser este caso. Cuando algo tiene baja fiabilidad y baja validez, pues estará muy disperso los puntos, pero pocos van a estar donde realmente hay una puntuación que queremos tener, que es en el centro, no en la tierra. Podemos tener algún caso donde no hay ni fiabilidad ni validez, que no va a haber los puntos dispersos, pero donde no tienen que estar. O sea, al menos aleatorio y están, bueno, hay poca, pero es que aquí están en la misma dirección. Y luego tenemos algo que ya es fiable como válido, que es que tenemos capacidad para detectar las puntuaciones donde tienen que ser en el centro y hay un poco error entre las... Eso sería lo más deseable, pero no se consigue la primera en una herramienta, nunca. No hay una herramienta que tú... Y es otra cosa que creo que es interesante ahora decir, porque nos pensamos, esta es otra falacia o es falsedad que suele haber. Cuando desarrollas herramientas, ya asumes que la herramienta mide eso. Y te olvidas de que en este proceso de la validez de constructo hay una parte muy interesante que te dice, estos 15 ítems están midiendo el 45% de lo que quieres medir. Y esto es importante. Porque se obvia ese 45% y entiendes que mires todo. Y eso no es así, porque eso es lo que te permite ir mejorando la capacidad de la herramienta para afinar en lo que quieres medir. Esto la gente se olvida. Lo mide la inteligencia, esta herramienta ya lo mide. Yo esto lo veo en estudiantes de grado de TCMs ahora, miden las herramientas y ya entienden que eso mide ese constructo, con 14 ítems, con... Pero entonces, vamos, yo creo que esto es el principal problema de investigación empírica en general, ¿no? Claro. Porque eso dicen, no, pues ya, o sea, mis datos vienen explicados por este modelo.
porque es significativo el modelo. Y dice, bueno, pues sí, pero explica un 8% de tu varianza. Exacto. 8% de tus datos. Entonces, Asumimos que hay un paso indirecto. No, esto con Gonzalo yo discuto lo que más, porque si en la psicología que estamos haciendo modelos nos asumimos que ya un modelo, obviamos todas las propiedades que tiene ese modelo y capacidades que son los indicadores de ajuste del modelo. Es exagerado. Y es donde yo creo que la técnica es muy importante en estos campos ahora, porque se asumen y se sobreasumen cosas. Yo he visto estudios ahora mismo de validación de la teoría de respuesta LITE, el análisis RASH, en los cuales ya estiman un modelo y no dicen ni si ese modelo es significativo. Y se ponen ya a interpretar los resultados sin decir si el modelo es significativo. Imagínate, es hablar de ruido. literalmente. Así es, hablar de ruido. Bueno, estas son las cuestiones actuales. ¿Y qué es lo que dice la APA? ¿Vale? La Asociación Americana de Psicólogos pues ya han dado guías acerca de la evaluación y de alguna forma, fijaros que dicen evaluación y aquí sí distinguen, ¿vale? De evaluación de assessment. Y de alguna forma lo que dicen es que la validez, lo que os he dicho ahora, se refiere al grado para el cual la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones de las puntuaciones que supuestamente ese test está hecho. ¿Vale? Esto, a mí había habido revisores que han venido con esto, porque hablamos de validez de la herramienta. No, una herramienta no es válida, es el uso que se haga de ella en una muestra, porque luego, claro, si queremos, es lo que dicen aquí, la validez no es una propiedad inherente a un test. Martín, perdón, tiempo muerto. Parece que se ha conectado alguien que probablemente no hable español. Okay, so we can change. Perfect. We can switch to English. Yes, I will try. So, the American Psychologist Association has prepared some guidelines for psychological assessment and evaluation in which they argument that validity is not an inherent or unitary property, whether it's the degree to which evidence and theory support the use of a test for a particular purpose. So this is really important to understand because normally people don't make this use of validity. They think that a tool is valid, so I can use here, and this is not valid. But I think the majority of people does account for this. And for example, they say the same in the rational. Normally, when you consider different contexts, for example, global settings in forensic education, interview, you have to take account that validity is not a unitary property of the test. So if you want to use, you have to make in a different population or something different of the context of the original use of the tool. You have to, again, make a study to examine or evaluate the validity. Estás bien en inglés porque creo que Greg dice que puede escuchar en español, pero... No, perfect. For me, it's okay. I don't have more information to add that in English. Super. So, okay. Normally, what is the guidance to the professionals that you make use of the psychometrics? So, all the tests has to be revised, and newly developed tests are designed to improve accuracy and validity of testing. So you now know that this is not 1 or 0. So there is some degree in which there are more valid or more better or precise tools that another when you want to measure some construct, psychological construct. So this is really important now because I want now to integrate what we should do if we want to validate, but not the same meaning that we were given to validation. Validation is when we want to measure that, we want to write out. If we want to make use with a rational of the construction of our tool, what do we need? First, we part from the conceptual development. So we need a theory. We need to define the purpose and scope of the tool. This is really important, the first point. Second, when we have we know this purpose and scope, we need to develop those items that we need to design. We need to know also if our theory has some subscales, we have to define this kind of items, or also the conditions if they're between the theory, and we have to need to have in account some properties that are desirable for item development. For example, that the items are relevant to the construct we want to be. This is the main and principal components of the item development. We need to be clear
to be relevant and feasible to administer. So, Martin, excuse me. I mean, I'm thinking that many people who are listening to you, they're not familiar with psychological measurements at all. So by item, you mean each of the elements of the scale? Yes, sorry, yes. Yes, that's important. Item is when you have a construct to measure, you have to include affirmations related to this. For example, maybe if I want to measure self-care, I have to need first a theory. This theory would say, for example, you have 4 components and the main component is the health consciousness. So you have to design items that be relevant with this content. It's not the same that I think continuously about my health. For example, that would be one item, for example. But this item would be better. For example, I think sometimes on the night about my health. You are asking for not a representative, a more relevant item than the first administration. But normally, you have to define the items, the elements that would accomplish to the construct you want to represent. Okay? That's a good point. So, at this point, item must be representative and relevant to the behavior we want to measure. It's important. Second, once we have the items developed, we think we have our tool that is coherent with our theory. So we will ask for some experts and the review. So the feedback will be really important in the field and to assess the tool's content and construct validity. This is the way we reach to the agreement, this degree of construct validity. Okay, then when we have our items that are the okay of the experts, we will go to the pilot testing. So we will administer the tool to a small sample of individuals to assess its feasibility, reliability, and initial validity evidence. Here we have results. Now we can measure them. Okay, this is the important point. The pilot study is the point, and here you normally you have the debrief session. You have to ask the participants, how do you feel? Do you have an item that is not well rated? Do you have problems to understand some words? It's important at this point. And then, once we have the pilot testing and everything is okay, we can make the formal validation study. This would imply to conduct large-scale study to evaluate the tool's content, construct criteria, and reliability and validity, okay? So here, the point, if the tool is working, the tool must present some evidence. We can confirm this or not confirm. So if the tool is okay, we can refine or we can take along and publish how this tool is working in this sample or in several samples. Okay, so here you have all the process, and as you know, it's iterative again. If you have to refine, you again comes here and comes here and comes here. This is the cycle rule, okay? Now we are going to the ethics claim. Because normally, as you know, all the studies more in humans, it needs to adequate all the rules that aims up to the dignity, to all the things that are needed. So here we have 4 elements that are really important. Every experiment needs to have an informed consent, which is obtained from the permission of the voluntaries to participate, and you have to give all the information, all the risk about them. We have also avoidance of harm. But second, you have also to ensure the confidentiality of people. You have to protect the privacy and sensitive information during assessment also, and the cultural sensitivity, really important also. You can't use and traduce a tool to from a language to other and use it. You have to validate in your language. You have to adapt. This is something that people takes an element, traduce it to Spanish, and then take those are no. You have to validate that this tool has a construct validity. Independent, if you have validated in another country, I have to
And this is a very important problem that all the people see, because we are used to translate directly the tools and tests. And this is a problem also with people with incapacities. With disabilities. Disabilities, sorry. Yeah, but it's not only the translation into a different language, but it's also the different Cultural, different yes, cultures. cultural differences. You can catch them. You can have a validated tool in Argentina, for example, but if you want to use it in Spain, you need to validate. You need to take in account what are the differences in that construct due to the culture. Yes, that's crucial. And finally, we also need to avoidance of harm. So we have to ensure that assessment do not cause emotional distress or impinge upon individual rights. That's really important. And now, getting the point, I would like you to scan this QR code. We have to work now. Yes. Because you will have a question that I think you have the. Do you think that it represents a human intelligence? Okay, please don't influence yourself. Okay. Okay. I think it's somehow clear. I know. Do we have to comment? You can if you want, but you don't need to. You can, but you don't need to. But we can then. Absolutely no. ¿Hay más preguntas? No, Okay. it's only one. Okay, we have 4 responses. I can't show you, but I will show you with the. Okay, we have 3, 2. I think it's sufficient. I can show you. Okay. Not so much variability what I expected, but it's okay. We have 3 responses. I guess. 3 responses? Wait, Five we have at all 5 responses. 3 responses. They think that I guess so. I think it could be a measure of intelligence. And we have 2 responses, absolutely not. But that's interesting because there is difference between the. Okay, now we have another one. I don't know, and I don't guess. So we have more variability now. Okay. Perfect. But I like this. I expected more like this. This question has a trick, not only one a trick. Now we can reflect on the session what we should to try to give an answer, a possible answer of this question. Can someone think why there is no common question to this answer, or to the question, sorry? Why do you think or not that the IQ represents a measure of intelligence? Those people that have say, I guess so, why, for example? So in my case, I answer, I guess so. Why? I'm not an expert, so I cannot say absolutely yes, but I understand that there is a lot of research on this, and It's nice. But he was not an expert, so that's nice. But I think that the habits, that's nice. That's a good Isabel, argument. quiere preguntar. Yes, please, Isabel. Yeah. Yes, okay. Alarming measurement, not in all cases. Okay, there are good responses here. Yes, I guess so. And you are really fine. I think it measures some pattern recognitions. I don't have more response here. But pattern recognition, okay, there are some components that maybe, okay, we are more effective. The first question I want to ask you, which we said that intelligence is a complex construct. The first question is, what is intelligence? What is measured by intelligent tests? The second way, what is measured with IQ tests? And that's the question. That's, if you don't think, if you assume that IQ represents intelligence, that okay, it's intelligence. But then we came to the
the ethical consideration. Okay, we have in Spain, and I think in your countries also, you have TV shows that are used to take collaborators. So Greg says, I think it has a degree of reliability having been used and tested over years. So Yeah, I agree. I like your point, and we will go there. But you can fall into this problem of these TV programs that take a lot of people. They famous. They ask a lot of people, so they EQ of all Sálvame collaborators comes to light. Who is the smartest? Look here, there is the jump from the EQ is smartest. Do you want to explain what is Sálvame? Yes, this is gossip. No, I will not show. This is the rubbish TV. No, it's gossip. Gossip, yeah, Is okay. it crap? Yes. I don't want to enter in this profoundly, okay? So we have this kind of graphics, yeah? Oh my God. So we have here, oh, I don't want to be here on the left, yeah? But it's here, you have the colors, and you are okay. Pequeño Nicolás. And you see, the Pequeño Nicolás here. But here, Aramis Fuster also is, So the most intelligent is Aramis Fuster. okay? Who is Aramis Fuster? So we have the Medium. the smartest people here in the TV shows, yeah. Is this true? Is it true, really? Those who told us intelligence, can we assume that these people is okay? So I would say Aramis Fuster. 100 for Aramis Fuster? No. Oh, no, this is they have a psychologist in the program. They did this. The next question is this. Sorry, the darker area is the normal. Normal, yes, this one, sorry. Normally, we should, how is it measured? Because this is Okay. we normally have, look, a 7% in the middle. This is a ratio. A ratio of what? Of your mental age related to your chronological age. Okay? So 100 is average. Is average. Mm. And then you have the normality to the Bayesian standards. Mm. And then you have the risk zone. Mm. And then you have the artifacts. Mm. Oh my God. This is normal, okay? But the next question is what does it represent? How is it measured? So the IQ is a total score derived from a set of standardized tests. First, now we will go on. To assess human intelligence, the intention was to measure human intelligence. Perfect. Now we think it could represent IQ. So historically, the IQ was a score obtained by dividing a person's mental age score obtained by administering an intelligence test with subtests, okay? And then we have to divide this ratio with the person chronological age, okay? Now we understand more. The result per fraction, this is multiplied normally because there are different forms of IQ. So for modern IQ tests, the raw score is transformed to a normal distribution with mean 100 and the standard deviation 15. But here, okay? More in psychology, they are more adapted to read this kind of punctuations. So this would result in approximately 2/3 of the population scoring between IQ 85 and IQ 115. This is normally the ratio of the IQ that are thought to be normal, okay? Okay, so we go to what does it measure? There are some subtests. Yeah. So the most common IQ tests include a set of cognitive abilities that are extracted from the theory of general intelligence. First, verbal reasoning. This includes the ability to understand and use language. And normally you have an affirmation, some points, and some options, and you have to choose one. Or you have to sign different options. Then you have perceptual reasoning. That is the ability to see and understand patterns. You have a lot of pictures with cubes that are, and you have to, then you see what they are measuring. Then you have working memory, the ability to hold information in mind and use it to solve some problem. So, and finally, we have the processing speed. This is the ability to think about quickly and efficiently. Normally, those 4 components is
the set of subsets that are included in an EQ test. And now we can understand if those components are relevant and representative to represent intelligence. Okay, do we come here? Then the specific we have for all the components, we have also measures that are getting from those components. So we can get the full scale IQ calculated by averaging all the scores. We have the verbal IQ related to verbal reasoning. Okay, we have performance, crystallized intelligence, and we have flight intelligence. They are combined from those ones. Okay, now we understand. But now we'll go about one thing you were speaking about. We have assumed that the IQ test has some degree of validity because there are a lot of years that have been used. But my question is that is this a valid argument to justify this is a valid measure? Fair question. Okay, now I will talk about this Flynn effect. What is the Flynn effect? So those studies you talk about has led to the observation that if you measure year by year in one country for 100 years, you can measure how the IQ is in a big, large population deviating. So the literature have seen that population intelligence quotient increased throughout the 20th century, a phenomenon known as the Flynn effect. This is really interesting because this point you see here, it was until between 1970 and 80. But the surprise is that the other part has started to get down. So the Flynn effect. So in recent years, they have seen a slowdown effect or a reversal. And this is quite interesting because this is an effect. And independently, if the IQ is a measure of intelligence, it is deviating. And those authors ask the question, which are the factors that are impacting here? Okay, and they presented this paper. They hypothesized causal factors, but whether they accommodate to existence of within family Flynn effects. They were really intelligent in how they approximate to the problem because they saw that the observed Flynn effect is turning point and subsequent decline can all be fully recovered from within family variation. This is incredible because when we get into the possible causes of effects of the Flynn effect, we can have all these within family effects. Normally they have detected immigration. This is from review studies and also genetic change. We can have also the negative associated with them, normally with migration of movements and genetic reform, but we can have also the within family Flynn effects, the changes, yes, they are in within family, and they see here, they divide, look, genetic between environmental. And here in the environmental, they detect positive and negative changes associated with the same factors. Here, you can see education. Education could be a protector. In fact, they are ordered by the effect size, the effect of the impact on each variable. First, better health would be better to impact between negative impact on the Flynn of the IQ. Then longer education, better nutrition, better education for a school system. This is longer, rising standards of living, better education in families. Okay, so the question here is that the authors, they show that this decline can be recovered if they control by this. It's interesting because they are telling, and it's between maybe this disattention that we are also observing in this case, because in the most basic components, we are seeing a decline. Look, this only with those components: verbal reasoning, perceptual reasoning, working memory, and processing speeds. Okay? So now we go into the second question, those that they talk that absolutely not. For example, one of my favorite person, Nassim Nicholas Taleb, this is the author of The Black Swan, a spectacular book also that
his hypothesis is that the models we have in our world, they are poor. They are not useful to predict the significant impact of reality. His arguments are there were nothing to predict internet or the pandemic, those significant issues, no one. So this author, that is an expert on incertidumbre, on randomness, uncertainty, yes. So he goes into what we are looking to. His claims is that most measures extreme and intelligent learning difficulties. Look, they are looking, this not measure intelligent, this measure learning difficulties. And to a lesser extent, with a lot of noise, a form of intelligence, but this is second order. There are another components that are not included in the first ones that explain better. And they say also designed for learning disabilities, in ill adapted for real life concept, poorly thought out mathematically also. And this is really interesting what he said, because mathematically he's with robust claims attacking the IQ. Now he is in a big intense fight with all the defensors of the IQ, this person. Okay, so now we go to the study, to the original study where Binet and Simon designed the IQ. And what we see? They present the first rough sketch of a work which was directly inspired by the desire to serve the interesting cause of the education of subnormals. Now we see this tool is adequate to measure what they want to measure. And this here they started, why? Because it was after the industrialization, the government of France contracted them because they wanted to study to be getting foreign source the benefits of instruction to defective children. So this is justified. The injustification is to use this measure to another thing. They are tergiversing. They are not using the tool for the aim. So that's the main of this example we're talking about, also ethical issues. So now what is the future of this assessment? We can assess a lot of things, but now we are getting into the advances in technology. So now tests and assessment are being integrated computer-based technologies and also online platforms and adaptive testing. In fact, there are people that is disposed to file and to get money from sign assessments, questionnaires. There are platforms to do this. So we have also machine learning and artificial intelligence. This is breaking ground now for data analysis, psychometric modeling, and risk assessment. Also, we have all the personalized assessment, that is all the specific individual and context with more detail, and also the culturally responsive assessment. So this is important to adapt all the issues between elements and to get more information about cultures, because it's really important. So finally, we can get the main points of the presentation, understanding that behavior assessment is a crucial tool for understanding and predicting behavior. Importantly, they may be always sustained by a theory. If not, you can't explain your results and you can't go on. The development of assessment behavior tools underpin a variety of theoretical, methodological, and ethical considerations. So now, with technology innovation and all the techniques, now we are having and shaping the future of behavior assessment. In this field, it's really important to consider all the ethical issues related to the specific experimental research. And now it's going, the field evolving to meet the needs of individuals and organizations. So finally, also with taking our Javier, I wanted to match how do we assess behavioral logic into this framework. And it's important to part with the conceptual development. We are going on this logic, the rules, the purpose, the scope, and the population is a really important point to have into account. So it's important now, the item development, we have more steps on how do we develop, but it's important to have relevant items. They are clear, possible to administer. Then we are a field of experts here, so it's important to adequate between all, have this feedback about the content. And here it's important to match this constructality. We have this, we can go to a pilot testing. This pilot study,
it's okay, we will go to the formal validation study where we evaluate all the psychometric properties to say this is a good or a bad result to go on, or we can go back. Then we can revise and refine and go again to a pilot and then be here. And then if everything is good, we can publish. Okay. Dissemination. So this was the work. Yes, thank you very much. Martín. Thank you. No sé si Very good. tienen preguntas Sí, o yes, please. comentarios. Te aplauden, te aplauden. Deja de compartir. Sí. Stop sharing. Be selfish. Yes, please. I have a comment on the question on whether the IQ test evaluates intelligence. Because I was thinking that, you know, in analytic philosophy, we sometimes talk about explicating a concept. When you take a concept that is vague, that comes from everyday vocabulary, and you try to fix one desired meaning with a precise concept that you can use in your philosophical theory. And so I was thinking that maybe the whatever the IQ test measures is just an explication of what we understand in common in everyday life by intelligence. So we use intelligence somehow or somewhat vaguely, and then you made it so you can say that the IQ test evaluates what it evaluates, and we say, okay, this is somehow or somehow related to what we usually understand by intelligence. So you can say that it measures itself in a certain sense. So it depends on how are you going to use it, but it is good to have in mind that maybe what you will usually understand by intelligence may be something else, or maybe a broader concept than that. Yes, I totally agree with you. I want to show you this argumentation that Taleb was giving. This was only the first graph. He is in this response. As I told you, he's fighting with all the people. Here, he gives a lot of arguments that it's in your line. It measures something that was developed 1 century ago, that it was supposed to measure this kind of intelligence in this context. But we are escaping from what the intelligent construct has evolved from 1 century. It was designed to measure some things that we understood it was intelligence, but maybe intelligence has evolved. You can't, and as Manuel told, this is Miguel told, this is an argument that validated, but Taleb gives here, for example, this point is roughly not first to start. They don't see to grasp what noise signal reality means in practice. Okay. It's a random. So, and they show here, they show some paper with arguments that no Q is a predictor. This is a paper of occupational, but he gives arguments to another variables that are explaining this comportable. And they say, okay, so for example, the performance here, the Q, there are a lot of confused variables. They are not controlling. And I can find an explanation in another part. But then he starts here to correlating with another variables that can explain that are random variables. It's a joke. So yes, this is a joke. This is what he claims. But then if you go, it's a very big response to why this measure is not an intelligence. Maybe it's another construct that is not grasped by the EQ. For example, the abstract intelligence. And here he gives
measures that he thinks are more valid to approximate complex intelligence. For example, they give here you can have a look, but here I don't know where he gives things. I think he puts that if you make a complex question is only one question, a more better approximator to the complex intelligence than the IQ. One question. If you can know what are the components of this question that have to create, you can approximate. But he says that the concept of intelligence is more related to the abstract intelligence. When you have a problem, how you solve it. In this kind of questions, you can have more information that his claims are totally valid. This tool has been designed to measure the most basic components, processing speed. So you will, as he claims, you will measure when you have problems, disabilities on this component because they are the most basic. But maybe there are another components that explain more the concept of intelligence that you think you suppose. It's complex, this question, the Flynn effect. You have time, you can look at all the claims of Taleb, and if you want, also you can look. He's have also another book, Anti-Fragile, that is really good. The Black Swan and Anti-Fragile are incredible, and he's very funny to explain it. He has been working with academics. He's Lebanese, but he has been nationalized in the USA, and he's academic, but has also worked in the finance. So it's really complete, and he's very funny. He likes, for example, a person that is, he counts in the books, a person that is sleeping, make las pajitas de la hierba, para ver su reacción. He puts something in the noise to see the reaction of the people that he don't know, so maybe power. Yes, he likes this kind of randomness, this kind of